Le robaron al mexicano en Australia, a pesar de que hizo una mejor pelea, que conectó más golpes, a pesar que le cortó la ceja derecha al local Sam Goodman. Los jueces le regalaron la pelea al australiano por decisión unánime, en una pelea donde el mexicano César Vaca se la rifó, lastimó a Goodman, lo hizo sangrar, pero le faltó noquear para no dejar dudas. El robo fue descarado, ni siquiera disimularon con una decisión dividida. Goodman se impuso por decisión unánime con tarjetas de 99-92, 99-91 y 100-90. César Vaca contra Sam Goodman, México contra Australia. Esta pelea fue el día de hoy, hace unas horas por la mañana, y estamos molestos, nos dejó un sabor amargo esta pelea. El mexicano fue superior, sobre todo en el round 8, donde Vaca logró lastimar al australiano de una manera soberbia. Y en este video te voy a presentar el resumen de la pelea round por round. En el round 1, la pelea comenzó con un enfoque táctico por parte de ambos boxeadores. Sam Goodman, conocido por su inteligencia en el ring, buscó establecer el ritmo desde el centro, utilizando su jab para mantener a Vaca a distancia. Vaca fue más agresivo e intentó cerrar la brecha, pero Goodman conectó algunos golpes sólidos en los últimos segundos del round 1, mostrando su precisión y su inteligencia. Ambos peleadores fueron cautelosos, pero Goodman probablemente se llevó el round 1 por su control inicial. Round 2. El segundo round mantuvo un ritmo similar al primero, con Sam Goodman avanzando y buscando dominar el centro del ring, como señaló Tim Hsu en los comentarios. Ambos boxeadores intercambiaron golpes, pero sin acciones espectaculares. El equipo de Sam Goodman en la esquina lo invitó a pensar de manera inteligente, que fuera inteligente y que esquivara a Vaca, lo que sugiere que estaba siguiendo un plan muy estratégico para desgastar al mexicano. El round 2 fue muy competitivo y a mi apreciación nadie se llevó la ventaja en este round. El round 3 se lo llevó el mexicano. Vaca conectó más golpes y golpes muy limpios y sólidos. Vaca sacó a relucir el famoso estilo mexicano. Goodman estaba descontrolado en este round, se le veía sin dominio. Vaca dominó sobre todo en la última parte del round 3. Round 4, Goodman comenzó a encontrar su ritmo poco a poco, conectando un golpe contundente al cuerpo que pudo haber lastimado a Vaca. Ambos peleadores intercambiaron golpes sólidos hacia el final de este round, pero la capacidad de Goodman para mantener la distancia, correr, no dejarse pegar y su precisión en los golpes al cuerpo le dieron la ventaja. El mexicano César Vaca intentó responder con golpes de poder, pero no pudo noquear a Goodman a pesar de los intentos de Vaca. Round 5, Goodman cerró el asalto con un fuerte derechazo, mostrando su habilidad para terminar los rounds con autoridad. Vaca respondió con algunos golpes salvajes en los últimos segundos, pero Goodman los esquivó con facilidad. A mitad de la pelea, el combate seguía en un punto de equilibrio. Round 6 y 7 se los llevó Vaca. Encontró su ritmo por fin y conectó más combinaciones, pero Sam Goodman nunca perdió la cordura, no se desconcentró. En el round 7 se desesperaría Goodman. Goodman estranguló al mexicano porque se desesperó por fin el australiano y aplicó presión en el cuello de Vaca. El referee le llamó la atención a Goodman por aplicar presión en el cuello de Vaca. Round para Vaca según mi apreciación. Round 8, estaba consciente Vaca que era el local y que los jueces no lo iban a favorecer. El mexicano intensificó su ataque, aumentando la presión y buscando conectar golpes de poder. Goodman, sin embargo, respondió con mucha inteligencia, mantuvo la calma y evitaba en toda la medida el intercambio. Goodman no quería entrarle al intercambio de golpes. El round 8 a mi parecer se lo llevó Vaca. Round 9, un choque de cabezas accidental abrió un corte sobre el ojo derecho a Sam Goodman, lo que generó mucha preocupación en su esquina. Se les venía la noche a los australianos y Vaca fue advertido por el referee por el cabezazo. A pesar del corte, Goodman manejó bien la situación, manteniendo su enfoque táctico. El comentarista Ben Damon señaló que la pelea se estaba abriendo, lo que indica que ambos peleadores estaban intercambiando ahora sí más golpes. Este round a mi gusto se lo llevó César Vaca. Round 10, ya con un corte significativo y solamente un round por disputar, Goodman se mantuvo disciplinado, se mantuvo alejado en todo momento, empezó a subirse a la bicicleta evitando riesgos innecesarios. Vaca intentó aprovechar el daño en el ojo de Goodman y tiró buenas combinaciones, pero Sam Goodman ya estaba en la bicicleta y lejos de Vaca.
haciendo tiempo y comiéndose los minutos para asegurar la victoria. Goodman cerró la pelea con mucha inteligencia, asegurándose de no darle a Vaca la oportunidad de un golpe de suerte. Las tarjetas finales quedaron en 99-92, 99-91 y 100-90. La pelea no alcanzó grandes niveles de acción explosiva, pero Goodman cumplió su objetivo de regresar con una victoria sólida tras su lesión, manteniendo su récord invicto de 20 victorias y su posición como contendiente al título mundial. Vaca, el mexicano, mostró mejor boxeo a mi parecer, especialmente en el tercero, en el octavo, en el noveno y en el séptimo round, pero no pudo mantener un ataque constante porque Goodman se subió a la bicicleta y se estuvo moviendo todo el tiempo. No quería entrar al intercambio. Sam Goodman no quería entrar al intercambio de golpes y César Vaca no pudo cortarle las salidas al australiano. Vaca mostró mucha garra, pero le faltó inteligencia. Y según mi apreciación, también el mexicano conectó más golpes. Sin embargo, su incapacidad para cerrar la distancia consistentemente y su dependencia de golpes de poder no fueron suficientes contra un oponente tan mañoso, tan inteligente, tan escurridizo como lo es Sam Goodman, que se la pasó corriendo durante toda la pelea. Seguimos apoyando al mexicano, hizo una gran pelea y lo felicitamos por su actuación valiente, pero a mi gusto, repito, le robaron la pelea al mexicano. Las tarjetas se vieron arregladísimas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opina el respetable público? ¿Vieron la pelea? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Esto es lo más importante de hoy, miércoles. Si este video te pareció útil, compártelo por favor. Y si eres de las personas que aún no se han suscrito a Richie Vlog, a pesar de ver nuestro contenido constantemente, te pido que te suscribas en este momento, que toques la campanita de notificaciones y las actives todas para que estés bien al tiro con las noticias de tus ídolos del boxeo mexicano. Mi Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.